¿Qué harías si todo el dinero que ahorraste durante tu vida se fumara de un día para otro? Todo gracias a una aplicación de celular que terminó siendo uno de los fraudes piramidales más grandes jamás vistos. Más de 130.000 personas creyeron en la promesa de ingresos rápidos y orgullo nacional, solo para quedarse sin un centavo, mientras el cerebro detrás de esta operación desaparecía con toda una fortuna. Quédate hasta el final para que puedas descubrir cómo ocurrió todo esto y para evitar caer en la próxima trampa digital antes de que sea tarde. 31 de julio del 2016. Todo el mundo pegado al teléfono, deslizando sin parar. Y en Turquía aparece discretamente una nueva aplicación, Farmbank. A primera vista parecía otro jueguito más de granjita. Vacas en 8 bits, gallinas caricaturescas, pero esta vez había algo distinto. Esta aplicación hacía una promesa nunca antes vista hasta entonces. Invierte tu dinero aquí y no solo estarás sembrando lechugas virtuales, estarás financiando granjeros reales, criando animales de verdad, incluso apoyando la economía de tu patria. Casi suena heroico, ¿no? Bueno, con apenas unos clics, cualquiera podía transformarse en un agricultor digital y, aparentemente, en inversionista del mundo real. La campaña publicitaria estaba por todos lados. Diseños llamativos, presentadores famosos en televisión, incluso políticos participando en eventos promocionales. Todo parecía tener potencial. Circulaban videos de jugadores sonrientes con canastas de productos en tiendas oficiales del juego. Entrabas a esos lugares, comprabas miel, queso, jamones y creías que venían directamente de tu propia granja virtual. La prensa turca estaba encantada. La gente comenzó a unirse en masa. Miles al principio y luego cientos de miles, cada uno convencido de que comprar una cabrita o un pollo digital era como invertir en la patria. Pero demos un paso atrás. ¿Quién estaba detrás de esa idea? Te presento a Mehmet Eden, un joven de 20 y tantos años, inquieto, ambicioso y con un pasado un tanto turbio. Soñó con ser rapero famoso antes de lanzarse al mundo del emprendimiento. Originario de Bursa, hijo de agricultores, dejó la escuela secundaria y pasó por varios empleos, pero tenía una visión grande y una extraña capacidad de caerle bien a la gente clave. A través de colegas, de mundillo de rap turco y maratones de videojuegos nocturnos, conoció a un programador y empezaron a diseñar lo que más tarde sería Farmbank. Farmville fue un éxito global, pero Farmbank prometía algo más grande: dinero real, impacto real, una transformación real. En pleno verano del 2016, Mehmet y su socio pusieron en marcha su proyecto con solo $10.000 de inversión, pero la noticia se regó como pólvora. En cuestión de 8 meses, los números eran impactantes: 50.000 usuarios activos. El dinero del juego, el oro virtual, servía para adquirir animales, expandir tus tierras y mejorar tus granjas. Podrías convertir ese oro digital en liras turcas auténticas, y si querías avanzar más rápido, siempre podías meter tu dinero real. Por cada persona que entrara al juego, una parte de su gasto iba a quien lo había invitado. Si estás pensando que esto parece un sistema piramidal, es porque lo era. Las promesas seguían creciendo. Se decía que el dinero invertido se usaba para comprar ganado real y que las ganancias por venta de leche y productos lácteos eran repartidas entre los jugadores. La economía turca no pasaba por su mejor momento. La inflación golpeaba fuerte. Las fincas locales no podían competir con lo importado. Entonces, Farmbank parecía un regalo del cielo, digital, moderno y con un tinte patriótico. Todo tipo de personas empezaron a sumarse: estudiantes, jubilados, empleados urbanos, incluso hasta figuras públicas. Algunos llegaron hasta pedir préstamos para meter más dinero. En su apogeo, Farmbank tenía más de 500.000 jugadores activos y 130.000 de ellos habían invertido dinero real. Vamos, que el total recaudado superó los $250.000 millones. El gobierno lo celebraba. Los eventos de aperturas en tiendas eran espectáculos públicos. Celebridades como el popular actor Mexvic participaron en comerciales, dándole al proyecto aún más prestigio. Por un tiempo parecía magia. Otros recibían sus pagos puntuales. Las tiendas con productos de Farmbank brotaban en todo el país. La aplicación era un fenómeno.
La gente no se detenía a pensar si todo esto era demasiado perfecto para ser real. Cada pequeña compra dentro del juego parecía una inversión. Unas monedas por una gallina, unas más por una comida, y cada vez que aparecía en la pantalla el mensaje ganancia generada, el saldo subía y los usuarios sonreían. Pero aquí llega el primer golpe de realidad. Pocos se preguntaron si esa miel o ese queso se compraban en las tiendas que venían realmente de esas granjas digitales. La marca era solo eso, una fachada. La mayoría de esas granjas nunca existieron y los productos muchas veces eran importados con una simple etiqueta encima. Entonces, ¿por qué nadie lo cuestionó? ¿Cómo cayeron en la trampa miles de personas, incluidos banqueros, abogados y hasta inspectores? Aquí es donde todo comienza a romperse. Y también donde brilla de forma oscura la verdadera inteligencia y frialdad de Meat, porque como verás en esta segunda parte, tras las sonrisas en los videos, los anuncios en televisión, todo el modelo se sostenía no en vacas ni en queso, sino en algo mucho más frágil, la fe ciega de un pueblo con una ilusión nacional. A comienzos del 2017, lo que empezó como un simple juego se transformó en una fiebre colectiva. Encendías la tele y ahí estaba Meat Eden, con su gorra de Farbank bien visible, cortando cinta junto a autoridades locales, mientras la gente lo ovacionaba como si estuviera fundando la nueva era dorada para Turquía. Algunos usuarios incluso lo apodaban como el Mesías digital del campo. Durante el acto de apertura de sus granjas, los escoltas tenían que abrir camino entre la multitud para que él pudiera avanzar. La prensa no escatimaba elogios. Farbank se presentaba como una solución de la crisis económica, una herramienta para generar empleo y una forma fácil para que cualquier ciudadano pudiera invertir desde su teléfono móvil. Para muchos no era solo un juego, era una apuesta a un futuro próspero, un billete rápido hacia la estabilidad y con ganancias garantizadas. La emoción era tan fuerte que parecía un movimiento social. Cada nuevo participante era otro bloque de estructura del sueño nacional. Pero mientras entraban millones, también empezaba a notarse las primeras señales de alarma. Algunos jugadores empezaron a comentar en voz baja que sus pagos no llegaban con tanta puntualidad. Un post en el grupo de Facebook lanzó la duda al aire. ¿Alguien más tiene problema en retirar los fondos en la aplicación? Otros empezaron a notar inconsistencias más visibles. Varios establecimientos con el rótulo de Farm no eran más que locales vacíos, con carteles improvisados y productos sin marcas colocados con decoración. Unos cuantos usuarios curiosos decidieron revisar las cifras y lo que encontraron no tenía sentido. A pesar de esto, la mayoría seguía recibiendo pagos para mantener viva la ilusión. El sistema daba la impresión de funcionar. Cada vez que alguien levantaba sospechas, una nueva ola de optimistas se unían al juego. La máquina seguía girando. Meat no solo estaba vendiendo una visión, había montado un esquema Ponzi de manual, pero vestido de modernidad digital. El dinero de los últimos servía para pagar a los primeros, reforzando la idea de que todo el mundo podía ganar. Las ganancias del juego, tan convincentes en pantalla, eran solo una ilusión cuidadosamente administrada. Todo funcionaba, siempre y cuando siguiera llegando gente nueva. Cada anuncio brillante, cada influencer haciendo promoción, cada aparición pública junto a algún político era más que una publicidad. Era solo el combustible para una hoguera que no podía seguir viva sin que se alimentara sin parar. El día que dejara de crecer, se vendría abajo. Es la misma trampa de siempre, ¿verdad? Pero esta vez estaba disfrazada con tecnología y orgullo nacional. Para fines del 2017, las fisuras ya era imposible de ignorar. Crecía el número de jugadores que denunciaban retrasos o pagos que simplemente no llegaban. Algunos desesperados, otros pidieron préstamos creyendo que solo era una falla momentánea. Otros, ya sin esperanza, entraron en pánico. En ese momento fue cuando el Ministerio de Aduanas y Comercio de Turquía inició discretamente una auditoría. Lo que descubrieron fue explosivo. Los fondos de Farbank no estaban en Turquía, sino que habían sido desviados a través de una compañía fachada en el norte de Chipre. Aquello levantó todas las alertas. ¿Cómo era posible que una plataforma tan patriótica mandara el dinero fuera del país? Lo que vino después fue el colapso. De la noche a la mañana, Farbank bloqueó el registro de nuevos usuarios. Los pagos se paralizaron. Las personas que habían depositado todos sus ahorros, algunos hasta más de $10,000, quedaron con una aplicación congelada, llena de errores y, sí, promesas rotas.
Grupos inversionistas estafados tomaron por asalto las pocas tiendas y granjas reales que quedaban, exigiendo reembolsos y buscando respuestas. Algunos, incluso, intentaron llevarse animales como forma de recuperar su dinero. Por primera vez, los medios dejaron de hablar de la innovación para hablar de la estafa. Meet Eden desapareció sin dejar huellas, borró todas sus cuentas en redes sociales. Nadie sabía dónde estaba. Su equipo se quedó a enfrentar las preguntas de los reporteros y la furia de las masas. Con millones de dólares perdidos y el fraude ya al descubierto, la gran pregunta era: ¿a dónde escapó Meet? ¿Cómo podía ser posible que se fumara a alguien con los sueños de miles de personas y cientos de millones de dinero en efectivo? Y en ese momento fue cuando la historia dejó de ser una historia solo turca y cruzó fronteras. La persecución ya no era nacional, ahora era global. Lo que comenzó como un escándalo económico se transformó como una caza humana a nivel nacional. Mientras todo colapsaba en Turquía, Meet ya se había evaporado del mapa. Las autoridades intentaban rastrearlo desesperadamente. Los periódicos estallaban con titulares sobre el robo del siglo. Las víctimas clamaban por justicia, pero el hombre detrás del engaño había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire, aunque en realidad vivía todo lujo. Y no lo hacía en silencio. En cuestión de semanas, los rumores empezaron a correr por el mundo. Decían que Meet se había escapado de Uruguay, llevando consigo una maleta repleta de pasaportes y más de 80 millones de dólares en efectivo. No estaba escondido en un sótano oscuro, sino que navegando en yates y viviendo en mansiones que parecían de película. Publicaba clips suyos celebrando la vida. Se volvió una leyenda en redes sociales. El hombre que vació los bolsillos de un país entero y luego lo exhibió como trofeo. La Interpol activó una alerta roja para capturarlo. La Policía Internacional en Europa y América Latina se involucró de inmediato, pero cada pista llevaba a otro club abandonado o a un apartamento de lujo ya desocupado. Meet se había convertido en el espectro millonario imposible de atrapar. Mientras tanto, en Turquía el daño seguía creciendo. Miles de familias perdieron todo. Algunos, como el caso de Rip Atas, un joven de 25 años, cayeron en la desesperación y terminaron quitándose la vida tras perder cada centavo. Para muchas personas, Farbank había dejado de ser una aplicación y se había convertido en una pesadilla económica. Y Meet, por supuesto, el rostro de ese desastre. Pero Meet no actuaba solo tampoco. Varios de sus aliados cercanos, programadores, publicistas, incluso su guardaespaldas personal, también fueron arrastrados al escándalo. Muchos afirmaban que ellos también habían sido engañados y que jamás imaginarían la magnitud del fraude. Mientras que Meet presumía su fortuna del otro lado del mundo, sus antiguas colaboraciones, celebridades que lo habían apoyado e incluso funcionarios públicos quedaron solos para enfrentar las consecuencias. Algunos salieron en televisión nacional pidiendo disculpas. Las ruedas de prensa se convirtieron en campos de batalla y el gobierno fue duramente criticado por haberle dado respaldo desde el principio. Imágenes de multitudes furiosas frente a tiendas de Farbank, lágrimas en conferencias de prensa y noticieros enumerando los millones perdidos por los ciudadanos comunes. Durante meses, los medios siguieron cada pista sobre el paradero de Meet. Víctimas contrataron investigadores privados. Un reporte aseguraba que estaba apostando en grandes sumas en los casinos del Chipre del Norte. Otros lo ubicaban en Río de Janeiro, mezclándose con los ricos y famosos. Y en Turquía, el caso se volvió una obsesión nacional. ¿Dónde está Meet Eden? Eso se convirtió en la gran pregunta. Y no solo era por el dinero, era por la dignidad, por la justicia y por un cierre emocional. Pero el tiempo pasaba y las esperanzas se desvanecían, hasta que, de pronto, algo cambió. En los primeros meses del 2020 llegó una noticia inesperada. Una agencia privada afirmó haber ubicado a Meet en Brasil. La prensa local aseguraba que finalmente lo habían encontrado. La tensión era absoluta. ¿Sería este el final de la fuga? Pero Meet aún tenía una carta bajo la manga. Hizo algo que nadie lo vio venir. Un movimiento que dejó perplejos a sus seguidores y enemigos por igual. El 1 de julio del 2021 llegó el anuncio más insólito de todos. Después de años escondido, derrochando el dinero en Sudamérica, desafiando a las autoridades y dejando crecer la rabia desde lejos, Meet publicó un video donde decía que se entregaría. No fue arrestado en un escondite secreto, ni acorralado en una redada. Simplemente se presentó al consulado turco en Sao Paulo, Brasil, y con una declaración breve, casi indiferente, anunció que regresaría a Turquía a enfrentar las consecuencias.
era el tipo de giro que nadie podría haber escrito mejor. El cerebro detrás del mayor fraude digital en la historia del país, y diciendo que por voluntad propia quería regresar. Empezaron a circular imágenes de Meade entrando tranquilamente al consulado, flanqueado por oficiales y con una mirada fría y sin emoción. En Turquía, la reacción fue una mezcla de sorpresa, rabia y confusión. En el aeropuerto, decenas de periodistas lo esperaban mientras era escoltado fuera del avión por la policía de Estambul. El país entero quería verlo y exigirle respuestas. Se había marchado del país con millones en los bolsillos y una imagen casi mitológica. Ahora no era más que otro acusado con las manos esposadas. Al menos eso parecía. El juicio fue un verdadero espectáculo mediático. Los fiscales lo señalaron por fraude, blanqueo de capitales y por haber liderado un esquema piramidal ilegal. Las cifras eran absurdas. Meade enfrentaba potencialmente más de 75.000 años tras las rejas. Su yate, el Ferrari y los fajos de billetes, todo fue confiscado por las autoridades. Pero justo cuando todo parecía que ya estaba dicho, surgió un nuevo giro inesperado. Meade alegó ser víctima del propio Estado. Afirmó que el gobierno turco había incautado todos sus bienes, impidiéndole reembolsar a quienes invirtieron en el proyecto. Se presentó como un emprendedor incomprendido, utilizando como chivo expiatorio por un sistema corrupto e ineficiente. Pero mientras el drama legal se desarrollaba bajo los flashes de las cámaras, el verdadero dolor ocurría lejos de los tribunales. Miles de ciudadanos estaban en quiebra, algunos perdieron sus casas, sus matrimonios, incluso hasta sus vidas. Antiguos socios comerciales grababan videos públicos pidiendo perdón, mientras que los políticos y los famosos que en ese momento apoyaron a Farbank ahora se escondían de la opinión pública o intentaban limpiar su nombre. Para el inversionista común, lo que empezó como esperanza pronto se convirtió en remordimiento y después en resentimiento. Incluso los familiares y amigos más cercanos de Meade se vieron arrastrados por el escándalo. Pero, ¿qué lo llevó realmente a entregarse? Algunos creen que ya no tenía salida, que los investigadores lo estaban cercando, que los escondites seguros se le estaban acabando y que su fortuna se estaba esfumando. Otros dicen que fue su jugada final, una forma de controlar su propia narrativa o negociar mejores condiciones para su sentencia, porque al final del día, ¿qué le queda a quien no tiene dónde esconderse? O cuya leyenda es más grande que su propia realidad. Y aún con todo el ruido, las audiencias, las condenas y la cobertura mediática, quedaba una gran incógnita. ¿Dónde se fue todo el dinero? Mientras Meade comenzaba su larga estancia tras las rejas, quizás décadas o tal vez más, las autoridades apenas lograban recuperar una pequeña fracción del botín. El grueso del dinero se había desvanecido. Cuentas en paraísos fiscales, apuestas descontroladas, lujos momentáneos de una vida de prófugo. Y aún así, la historia no acababa ahí, porque el mayor precio que dejó Farbank no se midió en moneda, se midió en confianza, en un país que buscaba esperanza, en miles de personas que creyeron que estaban invirtiendo en algo noble. Farbank dejó una herida profunda que aún no cicatriza. Y tú, que estás viendo esto, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Podría volver a pasar? Antes de cerrar este capítulo, hay una revelación final que deberías conocer. Algo que te hará pensar dos veces la próxima vez que alguien te prometa dinero fácil detrás de una pantalla. En la parte final de esta historia, vamos a examinar las lecciones que dejó este caso y las señales de muchas personas que ignoraron hasta que ya era demasiado tarde. Es tentador dividir estas historias en buenos y malos, en víctimas y verdugos, pero en realidad es más complejo, más turbia y mucho más cercano de lo que queremos admitir. Farbank no estafó solo a los codiciosos o a los ingenuos, enganchó a los soñadores, a los trabajadores y a los patriotas. Personas que solo querían creer en algo que le ofreciera un futuro mejor. Por un breve instante, ese futuro parecía estar en la palma de sus manos. ¿Quién no arriesgaría todo el dinero por la posibilidad de cambiar su vida? Así como lo arriesgó todo André Poisson, el cual compró la Torre Eiffel y por vergüenza no denunció, y documenté en el siguiente video.